Vamos a comenzar este video y vamos a hablar de la vascularización del encéfalo, es decir, de la irrigación cerebral. Y así podemos decir que las arterias llegan al cerebro por las dos carótidas internas, que es rama de la bifurcación de la carótida común, que a la derecha se origina del tronco brachiocefálico, mientras que la izquierda nace directamente de la aorta. Y esta irrigación o vascularización del encéfalo se completa por las dos arterias vertebrales, que son ramas de la subclavia, tanto derecha como izquierda, que luego de ingresar por el agujero magno se unen para formar el tronco basilar y de allí formar o dar la irrigación de la parte posterior del encéfalo. Como ramas terminales de la carótida interna, vamos a describir a la arteria cerebral anterior, a la arteria coroidea, a la arteria cerebral media o silviana y a la comunicante cerebral posterior. Cada arteria vertebral penetra en el cráneo por el foramen magno, contornea al tronco encefálico y a los lados del bulbo raquídeo, luego se dirige hacia arriba por delante de la protuberancia, en donde por detrás del clivus del occipital se reúne delante de esta protuberancia formando al tronco de la arteria basilar. La arteria basilar asciende hasta el borde superior de la protuberancia y a nivel de la sustancia perforada posterior termina bifurcándose en las arterias cerebrales posteriores derecha e izquierda que cierran hacia atrás el círculo arterial cerebral o polígono de Willis. La mayoría de estas arterias forman parte del polígono de Willis o círculo arterial cerebral que se encuentra a la altura de la silla turca rodeando el tallo de la hipófisis y está constituido por, de la carótida interna va a salir la cerebral anterior, la comunicante cerebral posterior, la cerebral anterior se une a través de una comunicante cerebral anterior y hacia atrás está cerrado este polígono de Willis o círculo arterial cerebral por la arteria cerebral posterior que es rama del tronco o arteria basilar. Y aquí podemos describir también a la arteria cerebral media y a la arteria coroidea, que son ramas terminales de la carótida interna, pero que no forman este círculo arterial cerebral o polígono de Willis. Es decir, que el círculo arterial cerebral o polígono de Willis está formado por la arteria cerebral anterior, la comunicante cerebral anterior, la comunicante cerebral posterior, que son estas ramas de la carótida interna, mientras que la arteria cerebral posterior es rama del tronco basilar. Veamos ahora cuáles son las arterias cerebrales. Y las arterias que forman el círculo arterial cerebral o polígono de Willis originan ramas para el cerebro que se pueden dividir en arterias superficiales o de las circunvoluciones, arterias profundas o centrales para los núcleos basales, las arterias ventriculares destinadas sobre todo a los plexos coroideos y las arterias basales. Describamos ahora a las arterias superficiales o de las circunvoluciones. Y se conocen a estas como arterias cerebrales, a las arterias que se distribuyen en la corteza cerebral, y son la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media o silviana y la arteria cerebral posterior, que son ramas del tronco basilar y que este tronco basilar se formaba por la unión de las dos arterias vertebrales. Describamos a la arteria cerebral anterior. Y esta arteria cerebral anterior es una rama terminal de la carótida interna. Estas arterias son derecha e izquierda y están conectadas por la arteria comunicante cerebral anterior del cerebro. Ambas forman parte anterior del polígono de Willis o círculo arterial cerebral. Esta arteria cerebral anterior perfora la sustancia perforada anterior
y corre hacia atrás sobre el cuerpo calloso con el nombre de arteria pericallosa y finalmente se anastomosa con la arteria dorsal del cuerpo calloso, que es una rama de la arteria cerebral posterior y ayuda a irrigar a los núcleos lenticular, caudado y cápsula interna. Y veamos cuáles son las colaterales de esta arteria cerebral anterior. Y vamos a tener una arteria frontovasal medial, una arteria frontopolar, la arteria calloso marginal, que se divide en arterias frontomedial anterior, frontomedial intermedia y frontomedial posterior. Después tenemos la pericallosa, que era la terminal, y las del lóbulo paracentral y la pericuneal. Describamos ahora a la arteria cerebral media o silviana, y es la rama terminal más grande de la arteria carótida interna y puede considerarse una continuación de esta. Su irrigación sanguínea se divide en una porción basal y otra porción cortical. La arteria cerebral media se denomina arteria silviana porque tan pronto se desprende de la carótida interna, se introduce en la cisura de Silvio o surco lateral e irriga por sus ramas basales parte del núcleo caudado y el tálamo y por sus ramas corticales a gran parte de la corteza cerebral. La arteria corre por el borde inferolateral del hemisferio, se dirige hacia arriba y atrás, cruzando el limen de la ínsula, donde se divide en dos ramas, o bien puede existir un tronco único del cual se originan sus ramas colaterales. Esas dos ramas van a ser, en esta vista lateral vamos a poder ver unas ramas superiores y otras ramas inferiores, o bien un tronco único del cual se originan las colaterales. Y veamos cuáles son esas ramas del tronco superior. En esta vista lateral del cerebro vamos a encontrar a la arteria frontovasal lateral, que se divide en ramas prefrontal y frontal inferior, que irriga la parte lateral de la cara orbitaria del lóbulo frontal. Después tenemos a la arteria prefrontal, que nace a nivel de la parte opercular de la circunvolución frontal inferior y llega al surco frontal superior. Luego tenemos a la arteria del surco precentral, que transcurre en la ínsula y aparece en el pie de la circunvolución precentral, penetra en el surco precentral al que recorre sin llegar al borde superior del hemisferio. Luego tenemos a la arteria del surco central, que se hace superficial al nivel del pie de las circunvoluciones precentral y poscentral, y la arteria del surco postcentral o parietal anterior, que transcurre en el segmento vertical del surco intraparietal, por el que continúa su rama de división anterior, mientras que la posterior penetra en el segmento horizontal del surco intraparietal. Por último, vamos a describir a la arteria parietal posterior, que emerge por la parte posterior y superior del surco lateral, contornea la parte superior de la circunvolución supramarginal y asciende hacia atrás. Describamos ahora a las ramas inferiores, que están destinadas al lóbulo temporal y en parte al lóbulo occipital. Y aquí vamos a tener a la arteria del polo temporal, que nace de la arteria cerebral media antes de que penetre en la ínsula y está destinada al polo temporal. Luego tenemos a la arteria temporal anterior, que emerge por la parte anterior de la fosa lateral del cerebro para dirigirse a la cara anterior de la circunvolución temporal superior, llegando al surco temporal inferior. La arteria temporal media es inconstante, emerge del surco lateral y termina cerca del borde inferior del lóbulo temporal. Y por último, la arteria temporal posterior, que está destinada a la parte posterior de las circunvoluciones temporales y termina en el surco temporal inferior. Estas arterias inferiores, a diferencia de las superiores, cruzan los surcos sin penetrar en ellos ni recorrerlos. Además, podemos describir a ramas insulares, que son finas arterias originadas propiamente del tronco de la arteria cerebral media o silviana o de sus ramas, y estas arterias están destinadas a irrigar a la corteza de la ínsula, se profundizan y terminan en la cápsula extrema.
La rama terminal de esta cerebral media o silviana es la arteria de la circunvolución angular que se extiende hasta el lóbulo occipital y puede ser llamada también arteria del giro angular. Describamos ahora a la arteria cerebral posterior, y esta se origina en la bifurcación de la arteria basilar a nivel de la fosa interpeduncular donde se encuentra la sustancia perforada posterior, habiendo una derecha y otra izquierda que irrigan a la porción posterior del lóbulo occipital y el lóbulo temporal. La arteria cerebral posterior se conecta con la arteria cerebral media ipsilateral y la arteria carótida interna por medio de la arteria comunicante cerebral posterior, que es rama terminal de la carótida interna. Y veamos cuáles son las ramas colaterales de esta arteria cerebral posterior. Y vamos a tener a la arteria coroidea posterior lateral, a la arteria coroidea posterior medial, a las arterias coniculares o cuadrigeminales, que es para cada conículo, y a la arteria para el pedúnculo cerebral. La arteria cerebral posterior da además una rama colateral que es la arteria occipital lateral, que da 3 ramas que se dirigen a irrigar al lóbulo temporal. Y estas ramas son la rama temporal anterior, que es la más voluminosa, irriga la circunvolución lingual, a la circunvolución parahipocampal y a la parte anterior de la circunvolución temporal inferior. También va a dar a la rama temporal intermedia, que es de menor calibre y se distribuye en la mitad inferior del lóbulo temporal, y por último termina dando a la rama temporal posterior. Y además, esta arteria cerebral posterior va a dar a la arteria occipital medial, de la cual se origina la arteria dorsal del cuerpo calloso o pericallosa posterior, que se une con la arteria pericallosa, que era la arteria terminal de la cerebral anterior. También va a dar a la arteria parieto-occipital, a la arteria occipito-temporal y a la arteria calcarina, que representa la terminación de la arteria cerebral posterior, que penetra en el surco calcarino y termina en el polo occipital. Describamos ahora la arteria coroidea anterior. Esta coroidea anterior es rama terminal de la carótida interna y desde su origen se dirige hacia atrás y arriba, sigue el tracto óptico en la cisterna quiasmática y en la parte lateral de la cisterna ambiens. Luego se hunde en la fisura transversa del cerebro entre el uncus del hipocampo y el pedúnculo cerebral. Esta arteria coroidea anterior penetra en el asta temporal del ventrículo lateral y aquí penetra a los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Esta arteria coroidea va a dar las siguientes ramas superficiales, que son la rama para el cuerpo amigdalino y para la parte anterior del hipocampo, ramas pedunculares que penetran en la base del pedúnculo, ramas del tracto ópticos que son originados como dientes de peine, penetran en el tracto óptico, lo atraviesan y se dirigen a los núcleos basales, al brazo posterior y a la porción retrolenticular de la cápsula interna, y por último va a dar a las arterias del cuerpo geniculado lateral. Una vez terminadas las arterias de las circunvoluciones, hablemos ahora de las arterias profundas. Y estas arterias están destinadas a los núcleos de la base y son ramas de la arteria cerebral anterior, de la cerebral media, de la cerebral posterior y de la coroidea anterior. Las ramas de la cerebral anterior van a ser arterias centrales cortas que irrigan la pared anterior y porción anterior del tercer ventrículo, el pico del cuerpo calloso, y la comisura anterior, el hipotálamo anterior y la mitad anterior del infundíbulo del hipotálamo, y como otra arteria es la arteria estriada medial distal. La rama profunda de la cerebral media
van a ser ramos que irrigan a los núcleos basales telencefálicos y vamos a tener dos grupos. Un grupo medial, que son ramas estriadas proximales laterales que irrigan y atraviesan el globo pálido, y un grupo lateral, que son arterias centrales anterolaterales e irrigan y atraviesan el putamen. Las arterias que atraviesan el núcleo lenticular llegan a la cápsula interna y van al núcleo caudado a través de arterias lentículo-estriadas o bien al tálamo a través de arterias lentículo-talámicas. Por su parte, las ramas profundas de la cerebral posterior van a ser un grupo anterior o retromamilar, que es la arteria tálamo perforante, que se profundiza y dirige a irrigar el hipotálamo posterior penetrando en el tálamo, y un grupo posterior, que son las arterias centrales posteromediales, que se profundiza en el ángulo de separación de los pedúnculos cerebrales y termina en la región subtalámica, en la parte medial del mesencéfalo, en la sustancia nigra y en el núcleo rojo. Por último, las ramas profundas de la coroidea anterior vamos a tener que se distribuyen en la porción medial del globo pálido, en el brazo posterior de la cápsula interna y en el segmento retrolenticular, donde se originan la radiación óptica. Estudiemos ahora a las arterias ventriculares, que son las arterias de los plexos y tela coroidea o arteria coroidea anterior y posterior, lateral y medial. Y así vamos a tener la arteria de los plexos coroideos, la arteria coroidea anterior, la arteria coroidea posterolateral y la arteria coroidea posterior medial. Por último, estas arterias de la base van a ser arteriolas muy finas que nacen de la comunicante anterior para las porciones adyacentes a la lámina terminal y a la rodilla del cuerpo calloso, ramas de la cerebral anterior para el quiasma óptico y el nervio óptico, y ramas de la comunicante posterior para el hipocampo, el tracto óptico y los pedúnculos cerebrales. Veamos ahora los territorios arteriales, es decir, a qué nivel o qué territorio va a irrigar tanto la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral mediosilviana y la arteria del territorio de la cerebral posterior. Y ahí vemos, según el color, cuál es el territorio que se va a encargar cada una de las arterias: cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Comencemos ahora a estudiar el sistema vértebro-basilar, que es el encargado de irrigar la región posterior del cerebro o del encéfalo. Y cada arteria vertebral penetra en el cráneo por el foramen magno y contornea al tronco encefálico a los lados del bulbo raquídeo y se dirige hacia arriba por delante de la protuberancia y por detrás del clivus occipital para unirse delante de la protuberancia y formar así el tronco de la arteria basilar. Esta arteria basilar asciende por el borde superior de la protuberancia y a nivel de la sustancia perforada posterior termina bifurcándose en las arterias cerebrales posteriores derecha e izquierda que cierran hacia atrás el círculo arterial cerebral o polígono de Willis. Y veamos ahora cuáles son las ramas colaterales de la arteria vertebral y de la arteria basilar. Y aquí se distinguen para cada una de ellas tres grupos de arterias que son paramediales, cortas y arterias largas. Tenemos las paramediales, vamos a tener arteria del bulbo raquídeo, donde tenemos un grupo superior que proviene de la terminación de las arterias vertebrales y del origen de la arteria basilar. Después tenemos un grupo inferior que se origina en las ramas espinales anteriores procedentes de la arteria vertebral. Dentro de las arterias paramediales también tenemos arterias protuberanciales
que nacen de la cara posterior de la arteria basilar a nivel del foramen ciego y del surco bulbopontino, y arterias mesencefálicas que van a nacer de la terminación de la arteria basilar y del origen de las arterias cerebrales posteriores. Luego de describir las arterias paramedianas, vamos a estudiar ahora a las arterias cortas, y como su nombre lo indica, son de un trayecto corto y están dispuestas transversalmente. Vamos a tener arterias cortas del bulbo raquídeo, y que son las arterias del receso lateral del cuarto ventrículo, que nacen de la arteria basilar cerca de su origen, desciende lateralmente, cruza el surco bulbopontino y llega al receso lateral del cuarto ventrículo. Tenemos arterias cortas de la protuberancia, que éstas nacen de las caras laterales de la arteria basilar, irrigan la cara anterior y lateral de la protuberancia, el pedúnculo cerebeloso medio y la eminencia de los nervios craneales del surco bulbopontino, que son el nervio oculomotor, el nervio facial, el nervio vestíbulo-coclear, y así como también al nervio o al origen del nervio trigémino. Y por último tenemos las arterias mesencefálicas cortas, que penetran en la cara anterolateral de los pedúnculos cerebrales. Por último, vamos a describir las arterias largas, y estas son 3 arterias cerebelosas que vascularizan parte del tronco encefálico. Y aquí tenemos la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa posteroinferior. Comencemos a describir ahora la arteria cerebelosa posteroinferior. Y esta arteria cerebelosa posteroinferior es una rama colateral de la arteria vertebral. Esta arteria pasa por detrás de las raíces del nervio hipogloso, luego transcurre por la cara lateral del bulbo raquídeo y pasa por la cara inferior de la amígdala cerebelosa. Termina en una rama medial que se divide hacia el vérniz inferior y una rama lateral que irriga la parte posterior e inferior del hemisferio cerebeloso y de la amígdala cerebelosa. Por su parte, la arteria cerebelosa anteroinferior es una arteria que se origina en el tercio medio de la arteria basilar. Esta arteria asciende hacia el flóculo, pasando por debajo del nervio trigémino, cruza de adelante hacia atrás los nervios vestíbulo-cocleares y facial, con los cuales se relaciona. Esta arteria va a originar a la arteria laberíntica, que ingresa al conducto auditivo interno y además da ramas a la protuberancia para las caras anterior y lateral y al hemisferio cerebeloso. Por último, describamos a la arteria cerebelosa superior, y esta arteria nace de la arteria basilar inmediatamente antes de su terminación. Pasa por debajo del nervio oculomotor y por encima del nervio trigémino y transcurre en el surco que separa el mesencéfalo del cerebelo, y aquí origina arterias que van a ser una ascendente para los conículos y velo medular superior, y otras que se profundizan y penetran en la sustancia blanca e irrigan los núcleos del cerebelo. Luego, la arteria cerebelosa superior contornea el pedúnculo cerebeloso superior al que irriga en su paso y termina irrigando el vérniz superior y se distribuye en la cara superior del hemisferio cerebeloso, al que cubre con una rica red vascular. Veamos ahora el drenaje venoso cerebral. Y el drenaje venoso craneal y cerebral está dado por los senos venosos de la dura madre y las venas cerebrales superficiales profundas y venas anastomóticas, que en conjunto forman una red venosa encargada de evacuar la sangre cerebral. Las venas profundas más importantes son las venas cerebrales internas, que se encargan del drenaje del tálamo y del diencéfalo, y la vena basal de Rosenthal, que drena la base del diencéfalo, parte del tálamo, hipotálamo e hipófisis, y que en conjuntos
Estas venas, la cerebral interna y la basal, se unen para formar a la vena magna que va a drenar hacia el seno recto del cráneo. El drenaje venoso craneal se completa a través de los senos venosos de la dura madre que van a ser descritos en otra clase. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la descripción de la vascularización encefálica. Muchas gracias por su atención.